Ya veo que de pronto hay ya gente que se paró a comer, pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir una palabra. Lo primero que les diría, así siguiendo el hilo de lo que los demás han estado diciendo, de lo que las demás personas han estado comentando, es que el dinero es lo más caro que hay. El dinero es lo que nos cobra más en dignidad, en tiempo, en emociones, en sumisión, en devastación, en desquebrajamiento, en fragmentación, ¿no? Entonces el dinero es muy caro, y eso lo decimos justamente porque si seguimos el hilo de lo que la gente ha estado comentando, de verdad hay una certeza cada vez más fuerte de que en realidad cada uno de los casos que ustedes están teniendo, hay siempre el conflicto con qué le aceptamos al gobierno o no le aceptamos nada, ¿no? ¿Qué tanto realmente somos independientes o autónomos y qué tanto no? Y de verdad empieza a ser un grave problema. O sea, en el Congreso Nacional Indígena se ha discutido muchos años justamente como esa dificultad tan grande que hay para negarse a aceptar cosas del gobierno, y al mismo tiempo es el momento en donde hay más la urgencia de no aceptar nada, porque si no, entonces siempre está un entredicho ahí muy raro que de algún modo tiene a las comunidades sujetas, sometidas o en una situación de fragilidad. Eso pensando en lo que ustedes acaban de decir, en todos los casos que ustedes acaban de mostrar, muchos de esos casos, algunos de esos casos, sobre todo de aquí, de lo que es la península, pero también el mismo caso de Cherán, fueron presentados en lo que nosotros le llamamos el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, que brevemente voy a tratar de resumir lo más posible para que dé tiempo de que Raimundo hable de todo lo que son las estrategias de defensa territorial que podemos ejercer hoy día, ¿no? El Tribunal Permanente de los Pueblos es continuación del Tribunal Rosell, que en los... es que de pronto sentí que rebotaba mucho si me pongo muy cerca y por eso lo alejé. Pero bueno, ¿sí me oyen bien todas y todos? Sí. Bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos es continuación del Tribunal Rosell, que en los años 70, desde finales de los 60, de algún modo estuvo juzgando los crímenes de guerra en Vietnam y después las dictaduras sudamericanas, tanto en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Y con esa autoridad moral, nosotros, un grupo muy grande de personas, colectivos, comunidades, organizaciones aquí en el país, estuvimos buscando la posibilidad de que viniera a México, justamente porque veíamos cerradas todas las instancias del gobierno mexicano, del Estado mexicano, que se ha convertido a lo largo de muchos años, pero sobre todo en estos últimos 4 sexenios, se ha venido convirtiendo realmente en un Estado criminal. Hoy vemos que es una figura más tremenda esta del Estado criminal que la del Estado totalitario, porque el Estado totalitario era monolítico y de alguna manera le podías ver los bordes, ¿no? Y podías saber que ahí estaba adentro, había algo que estaba en contra de la gente, ¿no? El Estado criminal es un Estado fluido, es un Estado cambiante, es un Estado que está promoviendo la fragmentación de las comunidades a todos niveles, es un Estado que no es que tenga relación con el crimen organizado, sino que es el crimen organizado hecho gobierno. Y nos parece muy importante que lo veamos con esa claridad, porque no es lo mismo tener una relación con el crimen organizado, es decir, estar penetrado por las instancias del crimen organizado, que
y es otra cosa muy diferente ser el crimen organizado hecho gobierno. Y entonces, claro, no hay manera de hallarle la puerta, porque justamente el crimen organizado lo que está promoviendo es corrupción, lo que está promoviendo es impunidad, lo que está promoviendo es enmarañamiento jurídico, ¿no? Todo esto lo digo porque justamente la llegada del Tribunal Permanente de los Pueblos lo que dio fue la oportunidad de entender esto con una figura que no me voy a extender, porque justamente aquí también Raimundo podría abundar en eso si de pronto hay necesidad, pero la figura es la que nosotros, con esa hipótesis fue que convocamos al Tribunal Permanente de los Pueblos a venir a México, y es la hipótesis de que el Estado mexicano incurre en lo que nosotros le llamamos desvío de poder, es decir, que de pronto abre margen de maniobra en todas sus actuaciones, le abre margen de maniobra a las corporaciones, a ese crimen organizado del cual es realmente parte sustancial, y al mismo tiempo, junto con todas sus estructuras jurídicas, le está cerrando la puerta a toda la gente para que pueda acceder a la justicia. Lo estoy diciendo de una manera lo más simple posible, pero quiere decir que con todas sus estructuras jurídicas, de políticas públicas, de programas de gobierno y de leyes y reformas constitucionales, lo que está haciendo el Estado mexicano es tratar de obstruir los caminos de la justicia para el pueblo mexicano, mientras abre toda la posibilidad para que las corporaciones puedan predar a sus anchas, y al mismo tiempo ocurre algo que es muy fuerte, que es esas mismas empresas, esos mismos programas de gobierno, esas mismas políticas públicas, como ustedes lo dijeron muy bien hace rato, están deshabilitando a la población, están deshabilitando a las comunidades para que no puedan de ninguna manera resolver por sus propios medios todas las cosas que les son más importantes. No pueden resolver su problema de subsistencia, ya no pueden resolver su problema de producción propia de alimentos, ya no pueden resolver sus sistemas de justicia, ya no pueden resolver todo lo que tiene que ver con la educación, y por supuesto que está bajo ataque, como bien decía Salvador Torres hace rato, toda la cultura y toda la identidad, es decir, la memoria histórica de cada una de las comunidades y de las regiones de este país. Y todo eso está hecho expresamente por el Estado mexicano para que justo las corporaciones puedan estar ahora sí que predando a sus anchas y enriqueciéndose a costa de lo que la gente puede hacer. ¿Cómo? En el momento en que deshabilitan a las comunidades, en ese momento empieza la gran expulsión. Por eso tenemos esas marejadas tan grandes de migrantes, y por eso de alguna manera los territorios se van vaciando y la gente llega con megaproyectos, con minería, con extracción y privatización y contaminación de agua, con todo lo que son los megaproyectos de todo tipo, con las grandes consorcios mecanizados de monocultivo de soya y maíz transgénico. Justamente vemos a los transgénicos como un extremo de ese ataque brutal contra las semillas y la agricultura campesina, y todo eso lo vio el Tribunal Permanente de los Pueblos al llegar a México y funcionar durante unos 4 años, funcionó 3 años en lo más álgido, digamos, de su actuación, a partir de que un sinnúmero de comunidades y organizaciones, como decía hace un momento, nos organizamos para poder sistematizar todos los agravios desde las localidades así más chiquitas y juntándonos por regiones, como para mostrar ante gente que venía de fuera, por lo menos unos 400 personas que vinieron de fuera del país, la mayoría de ellas, y también algunas gentes a nivel nacional, que se juntaron para hacer, entre comillas, jurados o dictaminadores, es decir, gente que se ofrecía para servir de espejo a todo lo que son los agravios de la gente, que en talleres, pues alrededor de unos 400, 500 talleres que se hicieron en diferentes comunidades, para de ahí derivar a lo que era la presentación de casos, y estos presentación de casos en preaudiencias, unas 60 preaudiencias
que se llevaron a cabo en 22 estados de la República, entre ellos aquí la península de Yucatán. Si se acuerdan, hubo una preaudiencia muy importante en Maní, que reunió los casos de toda la península, y así se hicieron muchísimas preaudiencias de 7 procesos abiertos, que nos parece que es muy importante que se ventilaran. Estos 7 procesos era obviamente todo lo que es la guerra sucia del Estado mexicano contra la gente, que tiene más de 150,000 asesinados, más de 60,000 desaparecidos, ¿no? Todo lo que es la violencia de género y la violencia contra las mujeres, que tiene infinidad de casos en el territorio nacional y que siguen aumentando, toda la violencia de odio contra cualquier gente que transgreda de algún modo para las instancias moralistas ahora sí que del país, todo lo que es su cultura, digamos, de sexualidad. En ese momento ha habido pues una gran, ¿cómo decirle?, una gran cultura de odio que se ha fomentado en todos estos 4 sexenios, y esa cultura del odio está creando pues infinidad de crímenes de todo tipo, ¿no? También la cultura de crímenes contra los migrantes, también los crímenes contra los trabajadores y trabajadoras, contra los comunicadores, contra el mismo medio ambiente, es decir, la devastación ambiental del territorio nacional, también fue motivo de los casos que se presentaron, la soya transgénica y todos los mecanizados aquí en la península, que pues ahora sí que no solo es contaminación y no solo son los plaguicidas, sino incluso las inundaciones súbitas causadas por la mecanización de la agricultura, es algo que también está siendo vista aquí en la península de Yucatán en concreto, como de pronto, justamente porque el agua no tiene cómo fluir hacia el piso como normalmente lo hacía, en el momento que hay siembras de monocultivo industrial, en ese momento las comunidades pueden inundarse súbitamente, y eso también son afectaciones muy tremendas que se vieron por lo menos en la preaudiencia de Maní, ¿no? No los quiero entretener más, pero sí me gustaría señalar que dentro de lo que es el diagnóstico, el dictamen de lo que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, quedó muy claro que es el libre comercio. Todo lo que son las reformas estructurales que le llaman, y que es el libre comercio, los tratados de libre comercio. México es el país que más tratados de libre comercio ha firmado con muchísimas naciones del mundo, y en realidad los principales, pues por supuesto con la Unión Europea, con Estados Unidos, que es el más tremendo de todos ellos, y que nos ponen ahora sí que prácticamente boca abajo y de espaldas a estar absolutamente sometidos ante las corporaciones que vienen justamente a imponer sus deshabilitaciones para tener en fragilidad al pueblo mexicano, ¿no? Aquí traigo conmigo algunas revistas y un folleto que se hizo entre el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y la organización GRAIN, a la cual pertenezco, para que veamos todo el reciente y pendiente, ahora sí que ataque brutal que se viene contra las comunidades campesinas indígenas en el país, que son las reformas energéticas. Esas reformas energéticas que quieren someter a la servidumbre de los hidrocarburos, quieren someter a la servidumbre de la consecución de energía todos los destinos posibles de una tierra en un país que es único en el mundo, porque todavía hoy, gracias a la Revolución Mexicana, todavía hoy la mitad del territorio nacional es propiedad social. Más o menos la mitad del territorio nacional, lo voy a repetir porque no se cree, pero todavía hoy en día, a pesar de las reformas al artículo 27, a pesar de todo lo que han querido privatizar las tierras y territorios de los pueblos, todavía hoy la mitad del territorio nacional es propiedad de las comunidades y los ejidos en México. Y dentro de ese mitad del territorio, por lo menos unos 60 o más % es bosques,
bosques que son cuidados por las comunidades, bosques que son cuidados por los ejidos, que son cuidados por los campesinos y campesinas y sobre todo por las poblaciones, las comunidades que son y se reconocen como pueblos indígenas en este país. Eso está ahora en entredicho porque el ataque viene brutal, las reformas llegan ahora sí que expropiar a la mala y como ellos mismos dicen, no les vamos a expropiar, en realidad nada más va a haber una ocupación superficial que va a durar 30 años y después de 30 años se los vamos a regresar hechos absolutamente una basura y si les conviene bien y si no también, ¿no? Entonces estamos ante un momento de gran posibilidad de despojo y también tendríamos que estar en el momento de, nosotros le llamamos así, siguiendo digamos las ideas que han surgido en el Congreso Nacional Indígena desde hace muchos años, tendríamos que estar en la reconstitución integral de nuestros territorios, en la reconstitución integral de las comunidades y a fin de cuentas en la reconstitución integral de los sujetos, es decir, que la gente se dé cuenta de qué condiciones pesan sobre nosotros y en base a esas condiciones empezar a actuar articuladamente como para empezarnos a defender y empezar a tener estrategias muy concretas de vinculación, de reflexión, de entendimiento claro de lo que está ocurriendo, ¿no? De hacer sentido y de poder entender cuáles son realmente el momento que estamos viviendo y cuáles son las condiciones que pesan sobre nosotros. Por eso ante la pregunta, y con eso termino, de cuál es la vía, pues así a nivel inmediato, para mí lo que me parece más importante que tenemos que hacer es empezar a abrir espacios de diálogo y reflexión como este, para empezar a encontrarnos con otras comunidades, con otras luchas, con otras resistencias y empezar a tejer saber en colectivo, porque solo entre todos sabemos todo y así solitos nos van a golpear. Eso que le llama tanto la gente unidad, en realidad es empezar a entender juntos qué es lo que nos está ocurriendo. Yo con eso lo dejo ahí, le paso el micrófono a Raimundo como para que hablemos de lo que podrían ser las estrategias de defensa territorial, pero por lo pronto empezarnos a juntar más y empezar a abrir espacios de diálogo y reflexión por todas partes. Muchas gracias.